Bueno, sean bienvenidos de vuelta. Entonces, veníamos hablando que nosotros tenemos que la fuerza total sobre el sistema, pues es el cambio de momento lineal en el tiempo. Y mirando lo que significa eso, entonces tenemos aquí una derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, el producto de estos dos tiene las unidades de un momento lineal. Entonces aquí pues hacemos, recuerden que S es 1 sobre mu sub 0 E cruz B, entonces me queda este término. Y esto de aquí entonces es una densidad de momento lineal y es la densidad de momento lineal almacenada en los campos electromagnéticos. Y eso quiere decir que esto pues es un momento lineal por unidad de área por unidad de tiempo. Eso quiere decir que es un flujo de momento lineal que es transportado por los campos electromagnéticos. Miremos, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una región sin fuentes? Y recuerden que una región sin fuentes implica que ρ es igual a cero y que J es igual a cero. Por lo tanto, no hay cargas, ni quietas ni moviéndose. Entonces, pues claro, si no hay cargas, las fuerzas actúan es sobre las cargas. ¿Cierto? Eso quiere decir que la fuerza neta sería cero. Entonces, F es igual a cero. Y si F es igual a cero, entonces, pues yo tengo estos dos y los puedo igualar de alguna manera. Y al igualarlos me queda lo siguiente. Me queda, aquí me queda una derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? De la densidad de momento lineal. Es igual a la integral sobre la superficie, que es justamente la frontera de este volumen, de menos este objeto, que se suele llamar como tensor de estreses de Maxwell, punto de A. Pero entonces vamos a hacer un proceso inverso. De este lado yo voy a meter la derivada, entonces me queda la integral sobre el volumen de menos la derivada de la densidad de momento lineal con respecto al tiempo. Y es igual, y a este vuelvo a hacerle el proceso inverso, es decir, lo escribo como la integral sobre el volumen de menos nabla punto este objeto, y aquí me queda dB. Y esto es válido porque yo no he puesto ninguna restricción para todo. Esto es válido para todo B. Por lo tanto, quiere decir que los dos integrandos son el mismo. Quiere decir, yo los puedo igualar. Y al igualarlos me queda que la divergencia de menos T es igual a menos dG de T. Y esta es entonces la conservación del momento lineal almacenado en los campos electromagnéticos. Es la misma, la conservación del momento lineal, sí, así como pues la conservación de la energía, hablamos, almacenada en los campos electromagnéticos, aquí es la conservación del momento lineal almacenado en los campos electromagnéticos. Entonces los campos electromagnéticos almacenan momento lineal y ese momento lineal almacenado en los campos electromagnéticos pues eventualmente puede fluir y escapar. Pero si ese fluye, entonces el momento lineal almacenado en los campos electromagnéticos pues va a disminuir. Y eso nos lleva al mismo dibujo que nosotros ya hemos venido realizando con anterioridad. Entonces, yo tengo acá una densidad de momento lineal, pero la diferencia con lo que nosotros teníamos antes es que
el momento lineal es un vector. Entonces yo ahí tengo almacenado momento lineal, que pues es un vector, ¿de acuerdo? Antes nosotros teníamos una densidad de carga, que es una cosa escalar, una densidad de energía, que es escalar, pero ahora tenemos una densidad de momento lineal, que es vectorial. Y yo puedo tener acá una superficie que contiene toda mi densidad de momento lineal. Ahora, puede que a través de la superficie de ese volumen B, aquí está S, que es la frontera de B, puede que a través de la superficie de ese volumen B se esté escapando momento lineal, esté fluyendo a través de esta superficie momento lineal. Entonces, está fluyendo en esta dirección, ¿cierto? Esta es la dirección en la que fluye. Y el flujo de densidad de momento lineal está caracterizado por lo que se llama a veces el tensor de esfuerzos de Maxwell, el tensor de estreses de Maxwell o de presiones. ¿Listo? Pero el momento lineal que fluye es un vector. Entonces, claro, él puede fluir en todas las direcciones, pero va a transportar el momento lineal que tiene. Entonces, digamos, aquí lo representé con flechas en esta dirección, es decir, que aquí va a haber un flujo de momento lineal en esta dirección. Aquí va a haber un flujo de momento lineal en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. ¿De acuerdo? El momento lineal que está almacenado tiene alguna dirección y cuando fluye, fluye el momento lineal en esa dirección. Entonces, a veces puede fluir en una dirección paralela al mismo momento lineal almacenado o a veces puede fluir en una dirección perpendicular al momento lineal almacenado. Entonces, por eso, este objeto de aquí necesita ser algo más que un simple vector porque un vector me da la información sobre la dirección del movimiento de o bien las cargas, como el flujo, la densidad de corriente, o de el movimiento de la energía, de la dirección en la que se está moviendo la energía, como es el vector de Poynting. Pero aquí puede fluir momento lineal en una dirección y un momento lineal que esté apuntando en otra dirección diferente. Entonces yo puedo ir en la dirección X transportando momento lineal en la dirección X, perdón, en la dirección X transportando momento lineal en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. O yo puedo ir en la dirección Z transportando momento lineal en la dirección Z, en la dirección X o en la dirección Y. Entonces, por eso este objeto va a tener 9 elementos que me van a decir qué tanto momento lineal se está transportando en cada dirección, pero las componentes de ese momento lineal transportado. Entonces, en la dirección X, componentes X, Y, Z, en la dirección Y, componentes X, Y, Z, en la dirección Z, componentes X, Y, Z. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, no, señor. Vale, perfecto. Entonces, sería uno en negro, bueno, en morado sería lo que tienes a la derecha, que es el flujo de densidad de movimiento lineal, y en rojo sería cómo fluye la densidad de momento lineal y no es lo mismo. O, Aquí desafortunadamente los colores no se ven exactamente como en el salón de clase. Aquí he dibujado esto, este G y esto está en negro. Estas flechas de aquí adentro están en negro, ¿sí? En violeta está la superficie como siempre. Y en naranja están estas flechas aquí adentro. En naranja está representada la dirección del momento lineal almacenado aquí adentro. Mientras que estas flechas negras indican la dirección en la que ese momento lineal fluye.
Entonces, por ejemplo, esta flecha de acá está transportando en esta dirección un momento lineal paralelo a la dirección en la que se está moviendo. Mientras que aquí, por ejemplo, en esta dirección se está transportando un momento lineal perpendicular a la dirección de movimiento. ¿Listo? Ok, gracias. Con gusto. Bueno, miremos el siguiente ejemplo. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos dos placas paralelas en las que inicialmente hay una diferencia de carga. Una diferencia, si hay unas cargas allí, o sea, aquí están las placas paralelas. Ahí están las dos placas paralelas, ¿listo? Entonces, si nosotros ponemos una carga, ¿cierto? Una diferencia de carga entre las dos o una diferencia de potencial, pues va a aparecer un campo eléctrico aquí. Entonces, en el interior de las dos placas hay un campo eléctrico más o menos uniforme. Vamos a tener como este campo eléctrico acá. Vamos a poner unos por fuera acá. Un campo eléctrico que está aquí al interior entre las dos placas paralelas. E imaginémonos que eso está metido dentro de un gran solenoide y ese solenoide genera un campo magnético que es perpendicular al campo eléctrico y es paralelo a las placas. Entonces, aquí vamos a colocar un campo magnético así. ¿Listo? Todo está un campo magnético por dentro así. Pues acá hay un campo eléctrico y hay un campo magnético. ¿Listo? Y luego, pues vamos a permitir aquí que de alguna manera las cargas fluyan de una placa a la otra. Claro, si hay una diferencia de potencial, entonces pues las cargas van a viajar allí. Entonces, miremos. Primero tratemos de calcular cuál es el momento, la densidad de momento lineal que está almacenado allí. Entonces, para ello yo calculo G es mi densidad de momento lineal y es igual a epsilon 0 E cruz B. Entonces necesitamos unos ejes, vamos a decir que este es el eje X, este es el eje Y hacia arriba va el eje Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos epsilon 0, E va a tener una magnitud E y está en la dirección Z. Luego tenemos B, que va a tener una magnitud B y claramente está en la dirección X. Listo. Entonces esto me queda epsilon 0, E, B y Z cruz X es la dirección Y. ¿Listo? Entonces esa es el momento, la densidad de momento lineal almacenada allí. Si yo quisiera el momento lineal total, pues entonces yo necesito acá una altura, llamémosla H, y un área, llamémosla A. Entonces, claro, si yo quiero calcular el momento lineal total que hay almacenado en esos campos electromagnéticos, es igual a la integral de volumen de la densidad de momento lineal por unidad de volumen. Entonces, esto por elemento de volumen. Esto es básicamente la densidad de momento lineal, porque pues en este caso es uniforme por el volumen y el volumen es A por H. Entonces esto me da epsilon 0 E B A H en la dirección Y. Ese es el momento lineal total almacenado en esos campos electromagnéticos. Para mantener esa diferencia, ese campo eléctrico allí, pues hay una diferencia de potencial acá, ¿de acuerdo?
Y esa diferencia de potencial, pues si yo coloco acá un alambre que tiene alguna resistencia, va a generar una corriente I. Entonces, por acá, en un punto en donde permito que las cargas vayan de una placa a la otra, se me va a formar una corriente I. Y voy a mirar entonces quién es esa corriente. Va a calcular el impulso I. El impulso I, la definición de impulso es igual a la integral en algún intervalo de tiempo de la fuerza de T. Esa es la definición del impulso. Entonces vamos a calcular el impulso que hay sobre las partículas que se están moviendo. Y esto en este caso, ese impulso me da la fuerza, en este caso me va a dar 0 a infinito de la corriente L cruz B de T. Entonces, aquí la suposición está en que en este sitio, vamos a colocar por acá por fuera. Aquí por acá es donde está fluyendo la corriente I. Y no hay campo eléctrico, pero sí hay campo magnético. ¿Listo? Porque recuerden que el campo magnético está generado por un solenoide externo y toda la región está afectada por campo magnético, pero el campo eléctrico básicamente solo existe entre las placas. Entonces, la única fuerza que va a actuar sobre las partículas que se están moviendo aquí va a ser la correspondiente al campo magnético. Y allí tenemos eso. Entonces, ahora vamos a seguir continuando con el cálculo del impulso. Este impulso I es igual entonces a la integral entre 0 e infinito de I de t como sea. Y este L pues es básicamente H en la dirección Z. Y este campo magnético es B en la dirección X de t. Entonces esto nos da, este H es una constante, puede salir de acá. Este campo magnético es una constante, puede salir de la integral, integral entre 0 e infinito de I de t, la corriente de t, y todo esto en la dirección Z cruz X. Z cruz X es la dirección Y. Y esto yo lo puedo ver como HB integral de 0 a infinito de menos de Q de t. Esa es la corriente. Q de t no importa. dt en la dirección Y, quedándome B de Q en 0, Y. Ahora, ¿cuál es la carga? La carga que está, pues yo, si yo conozco el campo eléctrico, yo conozco el campo eléctrico entre dos placas, yo sé que el campo eléctrico entre dos placas es igual a sigma sobre epsilon 0. Y sigma es la carga sobre epsilon 0 por el área. Entonces voy a reemplazar eso allí y me queda que esto es igual a B de Q0 es entonces igual a epsilon 0A por E y en dirección Y. Y eso es justamente el momento almacenado en los campos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Supongamos que se está pasando de un lado al otro carga de una forma muy lenta, de manera que yo puedo imaginarme que por un largo periodo de tiempo todo es constante. Entonces las partículas van a ir de acá, de un lado a otro y se va a ir descargando muy lentamente este capacitor. Lo que me dice es que, claro, las partículas cuando están viajando por acá, de un lado al otro, pues, tienen esta velocidad
van a sentir permanentemente una fuerza en la dirección Y, ¿cierto? Y la integral de esa fuerza en el tiempo es justamente el impulso. Cuando se llegue al final de los tiempos, la carga final es cero, ¿cierto? Y claro, desaparece el campo eléctrico, ya no hay ningún campo eléctrico, ningún momento almacenado allí, porque eso es proporcional al campo eléctrico. Y dense cuenta que todo ese momento lineal que estaba almacenado se le transmitió como impulso a las partículas que estaban moviéndose dentro del alambre. Eso es lo que nos está diciendo allí. ¿Listo? Entonces, de nuevo, es la conservación del momento lineal que inicialmente estaba almacenado en los campos y se le transfirió a unas cargas. ¿Listo? Veamos a ver otro ejemplo de algo que alguna vez ya habíamos discutido y que lo habíamos dejado como un hecho extraño. Entonces voy a retomar un ejercicio que ya habíamos alguna vez visto. Tenemos dos cosas. Primero que todo, nosotros tenemos una densidad de momento lineal almacenada en campos electromagnéticos que viene dada por la expresión E0 E cruz B, ¿cierto? Entonces, donde haya campos electromagnéticos que no son paralelos, entonces nosotros vamos a tener una densidad de momento lineal almacenada. Pero por otro lado, nosotros sabemos que el momento angular es R cruz P. Entonces yo puedo imaginarme ahora una densidad de momento angular que sería L y va a ser justamente R cruz la densidad de momento lineal. Entonces eso quiere decir que yo puedo imaginarme que esta densidad de momento angular almacenada en los campos electromagnéticos es epsilon cero R cruz E cruz B. Eso quiere decir que, aunque no haya dependencia temporal, porque aquí es interesante eso, aunque no haya dependencia temporal, si esto es diferente de cero, quiere decir que los campos electromagnéticos almacenan momento angular, así sean campos electromagnéticos estáticos. Vamos a dejar para el día viernes, entonces, porque pues ahora ya no me alcanza el tiempo para hacer este ejercicio. De hecho, tengo varios ejercicios ya planteados. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hasta el hecho que el día de hoy hemos visto que existe una densidad de momento lineal almacenada en esos campos. El momento lineal es un vector y que esa densidad de momento lineal puede fluir, ¿cierto? Llevándose la dirección del momento lineal. Entonces yo necesito un objeto más grande para describir eso, que es el tensor de estrés de Maxwell. Y pues hemos visto cómo pues ese momento lineal puede ser transferido a las partículas y eso resuelve el problema inicial que nosotros teníamos, porque cuando estábamos considerando solamente las partículas, evidentemente ellas no tienen todo el momento lineal porque hay que considerar que hay un momento lineal en los campos electromagnéticos que tienen dichas partículas. Nosotros hicimos la ecuación de continuidad o la conservación del momento lineal. Esto es para el caso en el que no hay partículas y vimos un ejemplo con partículas. En la clase siguiente nosotros vamos a explotar no solamente el hecho del momento lineal, sino que yo puedo, a partir de la definición del momento angular, ver que los campos electromagnéticos también almacenan momento angular, que está dado por esta expresión, y vamos a ver dos ejemplos en los que se evidencia la conservación del momento angular, que era un problema que nosotros habíamos visto alguna vez en que veíamos que al final de una cierta ejercicio, teníamos que se presentaba un torque sobre un anillo y que por lo tanto ese anillo terminaba con un momento angular, aunque inicialmente, en principio, no había ningún momento angular en el sistema porque nada estaba rotando. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay un campo, un momento angular almacenado en momentos, en campos electromagnéticos, incluso estacionarios, que puede ser transferido a un objeto. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego.